Hola, soy Ramón Rubio del Media Lab de la Universidad de Oviedo. Les mando un saludo afectuoso y les doy la enhorabuena a toda la organización de este CometCon y a toda la ciudad de Gijón por albergar este evento. Muy buenas tardes, soy Fran Flores de RedDoor y voy a intentar comentaros lo que hemos hecho a lo largo de la pandemia desde el Centro Maker y la aportación que hemos realizado para que esto sea un poco menos doloroso. Aprovecho para saludar a CometCon 2020 y también a la ciudad de Gijón que nos está acogiendo. Muchas gracias. En el año 2006 seguimos apostando, seguimos trabajando, formaciones semanales, todo esto, y acabamos con unos 300 socios. Bien, bueno, 300 ya reservas, más que socios, reservas, 336, creo recordar. Bueno, más o menos 100 dijimos, bueno, poco a poco. Y todo esto ya fue consolidándose. En el año 2017 ya fue como se duplicaron las reservas y acabamos ya con 600 reservas de máquinas. La gente lo utilizaba y sobre todo la gente de Cristasa. La mitad de esa gente que lo había utilizado eran los propios residentes en Cristasa. Que sepáis que Cristasa es el centro donde queremos que sea la sede para todos los proyectos culturales y creativos de nuestra ciudad. Entonces ellos ya lo fueron interiorizando y fue un gran logro gracias a gente como Fran y Lara, que están allí día a día. Y luego 2017, 2018 y hasta ahora todo esto fue consolidándose. Yo creo que ya es un servicio, bueno, no es que lo creo, es que lo afirmo. Es un servicio que fue consolidándose como un atractivo más que puede ofrecer la promoción empresarial en nuestro ayuntamiento, y ahora mismo tenemos ya 500 socios y una media de 90 reservas mensuales, con lo cual está totalmente integrado en el día a día. Pero no nos hemos quedado ahí, sino que RedDoor Lab, que bueno, que hay que decir que todos los años estos son concursos públicos que fueron sacándose y ellos lo fueron ganando con sus propuestas año a año. RedDoor Lab tiene como una premisa, como un eslogan, que es que nació hace 7 años como un laboratorio de innovación social. Esa innovación social fuimos integrándola también en lo que es el Centro Maker, no solo lo que podía ser utilización de máquinas, sino que se ha ido desarrollando proyectos y mucho más ahora con el COVID, y todo eso os lo contará Fran, con el Colegio Cervantes, con la Unión de Comerciantes, Secretariado Gitano, la Fundación Mar de Niebla, un montón de actividades que no puedo más darle las gracias a Fran porque se ha convertido en un pilar de nuestra oferta de emprendedores. ¿Vale? Qué difícil es hablar con más. Nosotros lo que solemos decir es que en el año 2035 creemos que la Universidad de Oviedo, pero pensad en nuestras comunidades, ¿no?, tiene que ser ejemplo de 3 cosas, ¿no? Entonces, formación transversal, mezclamos mucho de filosofía, damos mucha cantidad de talleres transversales online, participamos en concursos de diseño mezclado con gente de biología y ingeniería, damos clases de reanimación, de RCP, ¿vale?, porque nos podemos caer en cualquier momento y un universitario tiene que saberlo. Involucramos a escolares, hacemos que los escolares participen, aprendan a hablar en público, aprendan a defender sus proyectos, y los residentes que tenemos trabajando en el Media Lab también, ¿no? Estáis viendo algunas fotos de los espacios. El segundo pilar es una relación con la empresa totalmente diferente a la que vemos ahora, ¿no? Entonces hacemos muchos proyectos donde involucramos estudiantes directamente con las empresas y trabajamos mucho con startups. El tercer pilar es que creemos que la universidad tiene que ser ejemplo de liderazgo social y tiene que participar en toda la resolución de los problemas que tiene la comunidad. La COVID ahora mismo, ¿no?, pero hay muchos más, ¿no?, como el que participar de los escolares en proyectos de innovación abierta, el proyecto Superhéroes, que a lo mejor os suena a algunos, viene heredado del Supergif de Madrid, en el que tratamos de imprimir prótesis para niños. Pues lo estamos dando un paso más, ¿no? Y bueno, esto es una foto que tenéis ahí del espacio. Como veis, en 100 segundos es muy complicado contar todas las cosas antes del texto, ¿no? Hacemos un homenaje a las científicas, ¿no? Tenemos una tabla periódica de científicas para el texto. En 100 segundos esto es el Media Lab, ¿no? Entonces, el Media Lab, ante la situación que tenemos, allá por abril, empezamos a decir, bueno, si
si creemos que en el año 2035 la universidad tiene que ser ejemplo de liderazgo de los problemas que tiene la sociedad, pues ahora hay un problema, ¿no? Estamos en abril, marzo, abril, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, no vamos a esperar al 2035 para resolver las cosas, sino que empezamos ya a dar ejemplo. ¿Y qué ejemplo podemos hacer? Pues paramos y decimos, pues con los recursos que tenemos, con la gente que somos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y se nos ocurrieron dos proyectos que son los que tenemos. El primero es este, el de, nos dimos cuenta que hay una falta, pues no una falta, bueno, el tema de que veíamos que la mascarilla ya en abril iba a ser un tema en el que había que involucrarse. Y cómo el equipo de Media Lab, especialistas en diseño, tal, podía ayudar en el tema de las mascarillas. Nosotros cuando empezamos en abril teníamos la experiencia de haber echado una mano a la gente de Coronavirus Makers en Asturias, ¿no? El tema de las famosas impresoras pantallas, ¿no? Los proyectores espaciales, donde bueno, pudimos echar ahí con Carlos una mano con un poquito, lo poco que pudimos hacer, ¿no? El gran reto, y vosotros que tenéis experiencia mejor sabéis, es el tema de la gestión de los voluntarios, ¿no? Para nosotros es un reto tremendo. Y lo que aprendimos, se nos ocurrió hacer esto. Y es, mirad, para poder llevar mascarillas a gente, asociaciones que no tiene dinero o que no tienen un presupuesto destinado a las mascarillas, porque veíamos que las mascarillas iba a ser día, dijimos, vamos a organizar un voluntariado. Media Lab se estudia bien la normativa, es decir, hay una normativa que es la 0065, por ejemplo, en este caso de mascarillas higiénicas reutilizables, en las que vamos a trabajarlo bien, vamos a ponernos en contacto con proveedores, todos los proveedores que tienen el ministerio homologado, les pedimos pruebas, hacemos diseño, lo manchamos, la lavamos, lo pinchamos, lo ordenamos, lo probamos, seleccionamos el mejor material y con el mejor material posible, con todos los materiales, nosotros hacemos unos kits, material, bies, goma, cierres, y repartimos a voluntarios que se quieran apuntar. Hacemos publicidad, se apuntan 200 voluntarios en toda Asturias a hacer mascarillas. Y todos nosotros lo que estamos haciendo, y no hemos parado desde abril, ni en agosto, ni en julio, no hemos parado, es preparamos los kits, los entregamos al voluntario. Al voluntario mantenemos una comunicación de, oye, tranquilo, ¿cómo vas? ¿Cómo no vas? Te vamos a mandar el material ahora. Les damos formación, veréis una foto después, y recibimos los kits y los repartimos a organizaciones, no a empresas, a organizaciones que digan, oye, mándame unas mascarillas porque necesito mascarillas. Entonces, esto es lo ideal, ¿no? Lo que sería el plan que teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué fue pasando, no? Bueno, pues a través de nuestra página web tenemos una organización primero de transparencia. Estaréis conmigo que hay que ser transparente. En el mundo de la mascarilla, hay, cuando lo llevas tiempo mirándolo, ahí, no digo que engañe, pero bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Entonces, importante que todos los usuarios tengan acceso a toda la normativa, a todos los ensayos hechos por las empresas certificadoras del textil, ¿no? Pues todo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, etc. ¿no? Todas las instrucciones, también tenemos instrucciones de montaje, de corte, etc. Esta es nuestra primera reunión, en la conferencia, lógicamente, en abril. Pues 3 diseñadoras de Media Lab nos ponemos a pensar un poco cómo podemos hacer, ¿no? Y empezamos a hacer la primera cosa con papel, y al final, una relación cercana. Las llamamos cada poco para que vengan a Media Lab y nos cuenten qué tal, cómo podemos mejorar. Vienen a cortar el bies es esto que veis de color azul. El bies, la goma, vienen a cortar, a hacer los kits. El voluntario participa también en la elaboración de esos kits. Aquí tengo, vamos a ver las bolsas de Gijón Impulsa, metemos siempre todos los kits para repartir. Colaboración siempre con Gijón Impulsa. Esto fue muy entretenido porque hicimos una sesión online con ellos, con Milo, que es una plataforma para gestionar ideas y demás, porque con señoras mayores es bastante entretenido porque pasan cosas, ¿no? Bueno, les pedimos fotos a los voluntarios también para
bueno, pues que se vean en las redes sociales, para que vean las personas que reciben las mascarillas quién está haciendo esas mascarillas. Tenéis más fotos, estos del día que estuvieron voluntarios cortando el material, fotos de voluntarias que están haciendo sus mascarillas, veis aquí las tiendas que tienen, ¿no? Y de hecho vamos mejorando el proceso y vamos, pues por ejemplo, esta es una foto de Olga, que es una profesora también de la Universidad de Oviedo, que se involucra como voluntaria, ¿no? Con la gente haciendo los guías, ¿no? Y recibimos, pues las mascarillas, estamos empezando a recibirlas hasta por tallas, antes no teníamos tallas, mensajes de las voluntarias que son para ponérselas, porque bueno, vosotros si tenéis experiencia con voluntariado sabéis un poco que la gente se alma, ¿no? Por el proyecto, ¿no? Y estas son las mini bolsitas así individuales donde va cada una de las mascarillas con toda la información que tiene que tener una mascarilla, ¿vale? Sin transparencia y pues un poco las instrucciones de la utilización. Este ya os digo es el proyecto de las mascarillas, pero que otra de las cosas que hicimos fue, oye, estas mascarillas son reutilizables, pero según la norma, después de 20 usos, se supone que ya no tiene la capacidad de filtrar, ¿no? 20 usos, la usas durante la usas un día, pues la 20 veces y después hay que reciclarla, ¿no? El problema del reciclado de las mascarillas, estamos cansados de ver algunas mascarillas hasta por la playa, entonces elaboramos unas instrucciones para que, oye, tu mascarilla, cuando la termines, esto es un vídeo, en el que la convertimos en una especie de bolsa de canicas o una bolsa que nos sirve para guardar la mascarilla, ¿no? O sea, que queremos darle un cierre completo a todo lo que es el proyecto de la mascarilla. Para nosotros lo que conseguimos fue que en 2 días hacer 6.000 pantallas, ¿vale? Y con la suerte también de que conseguimos que de Italia el plástico necesario para fabricarla, que era el principal escollo, ¿no? Y eso nos lleva también a la sociedad a la que estamos construyendo, que al final estamos cerrando toda la industria auxiliar en Asturias y cercanías, ¿vale? Y al final nos estamos encontrando en que no había material, no había proveedores, etcétera, etcétera. Encima coincide que la mayoría, no lo sabéis, que el plástico viene del norte de Italia, por lo cual encima la principal pandemia fue en el norte de Italia, por lo cual conseguimos que había un desaprovechamiento total de recursos. Conseguimos al final de estas hacer unas 6.000, si no me equivoco, 6.000, y las conseguimos repartir, ¿vale? Al final con ayuda de un montón de gente, repartimos, mejor o peor, discusiones todos los días con homologación, disgustos, no disgustos, adelante para atrás, y pues mira, que nos ven a la cárcel, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Aquí hay que sacarlo, por un lado tenías el agradecimiento de la gente a la que acompañabas, ¿sabes? Y la frutera te venía a buscarlo, era muy bonito, era muy de contacto, y por otro lado tenías el problema del choque con la administración pública. También tengo que decir, y no es porque está aquí Monse, que nosotros notamos un trato súper diferente del nivel local a nivel regional, ¿vale? Se nota que los ayuntamientos, y no solo el de Gijón, sino que otros muchos ayuntamientos, no sé si por cercanía o porque veían, están directamente involucrados en el problema, que no digo que sea mejor o peor, pero sí lo es. Con nosotros notamos una cercanía que sí que agradecemos con las corporaciones locales, más que con los gobiernos regionales, ¿vale? Al final todo el mundo se porta bien, pero bueno. Entonces empezamos con este. Pero nosotros hacemos muchas cosas con polipropileno, ¿vale? Y vimos que había un diseño de pantallas que bueno, empezamos a hacer la típica pantalla, pero con el acetato, ¿vale? Y empezamos también con la cortadora láser y demás, empezamos también a producir pantallas. Bueno, ni hay que decir que las donamos, ¿eh? No, todo esto fue donación, no cobramos nunca por esto. Al final, estas de aquí, que es el último modelo, que al final ya va con corchetes y ya está un poco más evolucionado, de estas conseguimos repartir unas 3.000 más, ¿vale? Que es polipropileno y acetato. Es un poco lo que hacemos. Quería enseñaros un poco, pero igual no os lo pongo el vídeo. No sé si se oirá. Bueno, es que yo creo que os lo dejo, lo subo y os paso la dirección, porque a mitad del vídeo veis un poco la evolución. Bueno, lo dejamos de fondo y os estoy diciendo. Empezamos con un diseño muy sencillo y luego fue evolucionando poco a poco el diseño hasta conseguir hacer este, que al final ya utilizamos muy poco pegamento, utilizamos corchetes y la parte de
de ajuste pues es muy fácil de montar, ¿no? Sobre el transporte y demás es bastante más sencilla. Al final pasamos como ejemplo de aprendizaje, pasamos por 7 etapas de diseño hasta conseguir un poco esta última de aquí. Ahí encima de la mesa podéis ver las primeras, que eran más largas y llevaba goma, ¿vale? Pero empezó a escasear las gomas también. Claro, digo, bueno, pues tenemos que buscar otra solución. Además, había gente que se nos quejaba porque se le enganchaba en el pelo. Entonces nosotros siempre que repartíamos intentamos buscar el feedback para mejorar el producto. Después del segundo, ya lo que pasamos fue a una etapa en la que, aparte de recortar un poco la pantalla porque les chocaba a la gente en el pecho sobre todo, ¿vale? Pasamos a una que lo que tenía era en la parte de atrás, tenía goma y en medio una tira similar a las salvaorejas que hay ahora, ¿vale? Tenía una tira de polipropileno, con lo cual ya no se enganchaba tanto en el pelo. Esa es la siguiente evolución, que la tenéis ahí. Y la siguiente ya yo creo que era esta. Esta es la anterior, y la siguiente ya está con corchetes y ya no tenemos gomas, ¿no? Precisamente porque lo único material que teníamos ya era el polipropileno, es la adaptación a lo que necesitábamos. Sigo ya repitiendo. Y lo que os quiero decir más después es cómo el ecosistema de emprendedores y emprendedoras, con la vuelta a las oficinas, a los trabajos, cómo han empezado a desarrollar productos relacionados con COVID, ¿vale? Eso que veis aquí es el portavasos para sidra, ¿vale? Resulta que por normativa no puede haber contacto entre el vaso con el camarero, ¿vale? O con el echador de sidra. Pues unos chicos de Yagar se dedicaron a hacer estos que veis aquí, ¿vale? Que son con metacrilato, simplemente son con la forma de botella, es para que puedas poner, el cliente pone el vaso, el escanciador lo echa y le vuelve a coger el vaso, por lo cual no hay contactless, ¿vale? Al final es serio. También desarrollamos una serie de productos como son salvaorejas, las llaves estas famosas de contacto y portamascarillas también, que se están empezando a vender. Más productos que la gente está desarrollando es esto que veis aquí, por ejemplo, lo hizo Kendo para marcar en las cafeterías las zonas de distancia, ¿vale? Y esto que veis aquí es un proyecto de colaboración con la Cámara de Comercio, la Unión de Comerciantes, perdón. La Unión de Comerciantes es que eso lleva una tablet y va en el escaparate o puesto debajo para que la gente sepa cuánta gente hay dentro y si puede entrar o no puede entrar. ¿Vale? Pues si imaginaos si pueden entrar 10 personas a la peluquería, pues saber si hay 8 o no hay 8 y tener esa parte de la aplicación. Por lo que les hicimos simplemente es el desarrollo de el porta-tap, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es de M y con nada. El coste es de material, son 2 euros con los ventosas, ¿vale? Es económico y fue fácil de fabricar. Ese es un poco el concepto de Centro Maker. ¿En el comerciante qué hace? ¿Llama a China para que le hagan uno cuando todas son diferentes? ¿O viene hasta el Centro Maker, lo diseñamos y lo fabricamos y en una semana lo tienen, ¿no? Y si quieren 10 más, como tenemos el diseño, se vuelve a fabricar 10 más. Más cosas que la gente está fabricando, pues nada, portamascarillas, pero ya adaptadas. Y esto que veis aquí, por ejemplo, son las mascarillas que están enviando la Consejería de Educación a los colegios, ¿vale? Les mando una bolsa de mascarillas y en el cole del barrio, que es el Colegio de Cervantes, pues nos han pedido por favor si les podemos personalizar por colores, porque las burbujas famosas de niños van a ser por colores y de niñas van a ser por colores. Por lo tanto, el lunes el grupo no sé qué va con mascarilla roja, el martes va con mascarilla negra. Y es una forma también de que no se intercambien las mascarillas, ese tipo de cosas que se están empezando a ver, ¿no? Va desde cosas tan pequeñitas a otras tan bestias como esto que veis aquí, que es un pueblo que se llama Puerto de Vega, y en Navia, que lo que están haciendo, nos pidieron por favor si les podíamos hacer una plantilla para poder marcar los muretes que van a colocar para hacer la separación de terrazas, etc. Al final, lo que pensamos es que la innovación, y para terminar, ¿vale? Que la innovación es importante si lo importante es el resultado final. Es decir, el proceso está ahí, está muy guay el proceso, el viaje es bonito, pero también queremos ver cuál es el resultado de ese viaje, ¿no? Y que sirva para algo, sobre todo. Lo que decimos siempre, que solo hay innovación cuando se logra traducir en valor, y cuando hablamos de valor no hablamos de euros, ¿vale? Simplemente si 35 o 40 personas no se han infectado, para nosotros es un valor, vamos, mejor que el oro, ¿vale? Y
que sobre todo que la innovación no se produce de forma espontánea. Es decir, si no tenemos conocimiento, no tenemos máquinas, si no tenemos ayuda, nos podemos sentar aquí 20 personas que no sacamos un proyecto adelante. Es decir, no se genera automáticamente, sino hay que gestionar esa innovación. Os voy a saltar el rollo teórico de los niveles de innovación, ¿vale? Y yo creo que con esto lo doy por terminado. ¿Cómo lo veis? El punto.